reversibles e irreversibles. Eso desde un punto de vista, digamos, de su acción. Y desde un punto de vista químico, clasificamos en derivados del ácido carbánico, después de los compuestos nitrogenados y compuestos organofosforados, esos tres grupos. Ahora vamos a ver qué es una anticolinesterasa. Aquí tenemos la acetilcolina. ¿Ya? ¿Quién destruye la acetilcolina? La acetilcolina va al receptor y después se desprende y después es metabolizada ¿por quién? Vamos a poner un triángulo acá, así que va a dividir esto en dos. ¿Quién divide? ¿Cómo se llama esto? Colinesterasa. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de anticolinesterasa, hablamos de un fármaco o una sustancia que va a destruir esto. Y si se destruye eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa si destruimos eso? Si destruimos a la colinesterasa y decimos que es por una anticolinesterasa, vamos a poner anticolinesterasa. ¿Qué va a pasar? Pues no se va a metabolizar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Verdaderamente no pasa nada. No pasa nada ¿con quién? Con la acetilcolina. La acetilcolina permanece íntegra, no se desdobla, no se destruye. O sea, su acción de estos fármacos es muy parecida a la acetilcolina, pero que no va a los receptores de la acetilcolina. Los receptores de la acetilcolina hemos indicado así, ¿verdad? Electrovalente y bipolar, ¿verdad? Ese es un receptor. Entonces, la acetilcolina va ¿en qué? Ya no se reduce, mayor cantidad, alta acetilcolina. ¿En qué caso se da? Cuando necesitamos acetilcolina, en ese caso podemos dar anticolinesterasas. Pero esta anticolinesterasa no va a este receptor. No va, no hay nada que ver. ¿Verdad? No. ¿Está claro? Por eso se llama anticolinesterasa, porque va contra la colinesterasa que destruye la acetilcolina. Si preservamos, destruimos esta enzima, preservamos a la acetilcolina. Esta anticolinesterasa no tiene acción directa, sino siempre actúa en presencia de la acetilcolina. Otra cosa no hay. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dentro de estos compuestos carbámicos, ¿qué fármacos tendríamos? La neostigmina, pirigostigmina, eserina, después tenemos neostigmina, pirigostigmina, eserina, hidrofolio. Estos son
No, el hidroformo es compuesto nitrogenado. Y los compuestos organofosforados, que son el ecotiofato y el isofluorato. Entonces, estos dos elementos, estas dos últimas, los compuestos organofosforados, son anticolinesterasas irreversibles, porque inicialmente hemos clasificado en dos grupos, ¿no? Reversibles e irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos, la eserina, biotismina, etc., son elementos o son fármacos que vamos son fármacos reversibles. O sea, entra en el receptor acá, en vez de desdoblar a la acetilcolina, desdobla a la, digamos, a la piridoxismina, a la neostismina, o puede ser también a la eserina o la fisostigmina, a cualquiera de estos. ¿Está claro? O sea, ¿cómo actúan estos reversibles? Esta colinesterasa, en vez de desdoblar a la acetilcolina, desdobla esto y deja tranquila a la acetilcolina. ¿Está claro? ¿Han entendido? ¿No? Es fácil de entender esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál? Bien, vamos a hablar ahora de la acción farmacológica. La acción farmacológica, ¿cómo será? Si estamos preservando a la acetilcolina, es como si estuviéramos dando solamente acetilcolina, y todo lo que hemos descrito de la acetilcolina llega a ser lo mismo, ¿no? O sea, es como si estuviéramos dando acetilcolina, pero esta colinesterasa esta anticolinesterasa no va a los receptores acá. ¿Está claro? Entonces, sería, digamos, la forma dentro de lo que actúa. Ahora, ¿qué acciones tiene la acetilcolina? ¿Qué acciones tiene? Esto lo que ven a mí aquí es una colinesterasa. Bueno, está dividida ya ácido acético y colina. Lo divide así. Esto primero estaba unido, ¿no? Se acopla, primero sale la colina y después el ácido acético. Así lo va desdoblando a la acetilcolina. Entonces, las anticolinesterasas, esta parte azul, esta enzima, es lo que, digamos, inhibe, destruye. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serán las acciones de estas anticolinesterasas? Es como dar acetilcolina nomás. Entonces, tienen dos acciones, les he dicho. La acetilcolina tiene dos acciones. ¿Cuáles son? La muscarínica y la nicotínica, ¿verdad? ¿Por qué se llama muscarínica y por qué se llama nicotínica? Muscarínica, la acción muscarínica, ¿dónde actúa? En todo el sistema nervioso autónomo, pues intestino, bronquios, uretra, útero, órganos sexuales, todo está inervado por el
la acción, o está, digamos, o esa acción es muscarínica. Y la nicotínica, ¿dónde actúa? Nicotina, vísceras. En el sistema nervioso central y en los músculos. Entonces, sin acetilcolina no hay contracción muscular, ¿no? Eso actúa en el sistema nervioso central. ¿Dónde está? Que controla el sueño, la atención, la memoria, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Después las secreciones ganglionares controla. Después controla también, de hecho, a nivel del sistema nervioso periférico de tipo motor. ¿Cómo hemos dividido el sistema nervioso periférico? Primero somático, el otro visceral. La acetilcolina actúa sobre el sistema somático, nervioso somático. Y la lógica también, forma visceral. Hemos dicho, los transmisores químicos del sistema simpático y parasimpático, ¿cómo son? Esto es preganglionar, es postganglionar. El sistema simpático, acetilcolina, adrenalina, y el parasimpático, acetilcolina, acetilcolina. Pre y post ganglionar, la acetilcolina. Es muy importante. Ahora, cuando describimos sobre los diferentes órganos y sistemas, en el ojo, ¿qué va a ser? ¿Qué acciones tienen sobre el ojo? ¿Ah? La adrenalina, ¿qué produce, pues? A nivel del ojo. Hemos hablado de la anestesia, del segundo periodo. Midriasis, dilata. Si la adrenalina dilata, ¿qué va a ser el sistema? La adrenalina corresponde al sistema simpático. Entonces, el parasimpático va a tener acción contraria a esto. ¿Qué va a producir? Miosis. Ahora, ¿cómo está inervado? ¿Cómo están constituidos los músculos? Tenemos una circular, ¿no? Y tenemos fibras musculares radiales. Entonces, estas fibras musculares que son radiales, ¿qué van a hacer cuando se contraen por el sistema simpático? ¿Qué va a hacer? Como cortina abre, va a producir midriasis. Pero si estas fibras circulares, si se contraen inervados por el parasimpático, va a producir miosis. O sea, hay músculos que van a dilatar y hay músculos que van a contraer. ¿Cuáles son los músculos que dilatan? Estos, que como cortina abre la pupila, ¿no? Y el parasimpático cierra. Eso depende de estas fibras. ¿Qué tipo de fibras son? Son fibras también que reaccionan, que se conoce con el nombre de fibras fotosensibles. A mayor luz, entonces se estimula el sistema parasimpático y se cierra. Cuando hay poca luz, se abre. Y así podemos ver, digamos, un poco en la noche, ¿no? Cuando hay pocos rayos luminosos, ¿no? Entonces, el ojo, vamos a ver, acá, así, tiene
conductos de drenaje que se conoce con el nombre de conducto de Schlemm. Cuando se dilata por el sistema parasimpático, entonces estas fibras musculares, al haber aquí se hacen una pelota y van a producir una especie de obliteración de estos conductos de drenaje. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Normalmente nada, ¿no? Pero si uno tiene tendencia a la hipertensión intraocular, claro, porque existe mayor presión dentro del ojo, ¿qué pasa? Entonces va a impedir que este humor acuoso y del ojo, y aquí tenemos, ¿qué se llama esto? La retina. Entonces aumenta la presión y este líquido presiona estas células que son muy sensibles. Entonces esta presión produce isquemia y al producir isquemia las mata y uno se vuelve ciego, ¿no? Entonces normalmente puede producirse midriasis y constantemente, digamos, podemos estar largo rato medio en la oscuridad y se va a producir una... Pero normalmente esto no llega a obliterar estos conductos de drenaje. O no da tiempo a que aumente, digamos, tanto la presión intraocular. Pero si existe cierta tendencia a que esto se obstruya más la midriasis, entonces va a producir... Esta enfermedad se conoce con el nombre de... ¿Ah? ¿De qué se llama? Glaucoma. ¿Verdad? Ahora, y cuando se estimulan las fibras circulares, entonces esto se achica y esto se estira y facilita la salida de este humor acuoso. Por tanto, nos puede servir en el tratamiento del glaucoma. O sea, el simpático, si este tiene antecedentes de glaucoma, lo puede enceguecer, pero el parasimpático o estos fármacos, es más, se trata siempre con estos fármacos el glaucoma, para que no se vuelvan ciegos estos pacientes. ¿Está claro? Ahora, en cuanto a la acción, el temecario es el que tiene mayor acción. Tiene un inicio de acción por 30 minutos y puede durar de 3 a 10 días. En cambio, la fisiostigmina, la eserina, la piridostigmina, la neostigmina pueden iniciar su acción a los 15 minutos y puede durar hasta 3 horas. ¿Está claro? Bien. A nivel cardiovascular, ¿qué va a producir? ¿Qué hemos dicho que nos produce? La acetilcolina. ¿Cuál es la acción de la acetilcolina? ¿Ah? Hemos hablado. En el segundo periodo de la anestesia decimos que existe una descarga simpático-adrenal. Es por eso que tienen que estudiar bien esta parte. Una vez que aprenden, simplemente la van deduciendo, ¿no? ¿Qué hay en el segundo periodo de la anestesia general que hemos descrito? Aunque ya, digamos, ese periodo se obvia, ¿no? ¿Qué hay? Control de la respiración. Hay descarga simpático-adrenal. Y si hay descarga simpático-adrenal, ¿qué produce a nivel del corazón? Aumento de la presión.
taquicardia, ¿no? El corazón no está en los vasos. Produce taquicardia. A nivel de los vasos, lógicamente, también contrae. Va a producir vasoconstricción y aumento de la presión arterial, ¿verdad? Ahora, si damos fármacos parasimpáticos, ¿qué va a hacer? Va a producir disminución, pues, de la frecuencia y amplitud, puede llegar incluso al paro cardíaco. Y si va a disminuir la frecuencia y todas esas cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de la presión. Pero hay una cosa. Disminuye el corazón en forma directa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. Pero el sistema parasimpático también inerva los ganglios. Y esta inervación de los ganglios parasimpáticos hace que se descargue adrenalina. Entonces, en cierto momento puede producir taquicardia, pero no por una acción directa, sino por descarga de adrenalina. ¿Está claro? Ahora vamos a ir a la acción a nivel gastrointestinal y vejiga. ¿Qué hemos dicho que produce a nivel gastrointestinal? Con la acetilcolina ya hemos estudiado. Aumenta el peristaltismo, ¿verdad? Y de todo el tracto intestinal también contamos con el tracto gastrointestinal, también parte del colédoco y también de las uretras, ¿no? Todos estos conductos, toda cañería, incluso los vasos, tienen musculatura lisa. Entonces, ¿qué hace el sistema parasimpático? Contrae esta musculatura lisa, ¿no? Pero esta contracción es de todo el tracto digestivo, aumenta el peristaltismo, aumenta la secreción, aumenta la contracción de los conductos biliares, el colédoco, la vesícula. Nos puede, si es que este paciente tiene antecedentes de tener cólicos hepáticos, puede empeorar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Puede haber espasmos o cólicos intestinales, diarrea. Entonces, eso es lo que va a nivel de la vejiga. La vejiga también tiene musculatura lisa. Sobre esta musculatura lisa también contrae. Al contraer, ¿qué va a producir? ¿Qué produce? La orina pues se va, las emisiones, evacuación, ¿no? De mayor cantidad de orina, facilita en algunas situaciones, sobre todo digamos cuando existe la próstata agrandada. Entonces, ¿qué hace la próstata? Es una glándula que va creciendo con el tiempo. Por eso todos los hombres a partir de los 45, 50, 60 años, 60, 65 ya tienen que hacerse operar, ¿no? O tienen el peligro de que se les produzca un cáncer, el cáncer de próstata y fregadito más, ¿no? Entonces, obstruye. Podemos dar este tipo de fármacos para producir una evacuación mayor, pero es un tratamiento bastante prolongado que algunos urólogos dan este tipo de fármacos cuando existe, digamos, la próstata agrandada
y existe retención urinaria. ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar de la acción nicotínica, donde hemos dicho que actúa, donde tiene su acción. Músculos. Hemos puesto aquí NN y NN. Serían músculos. M de muscarina, N de nicotina. Tínica. Hasta aquí, digamos, de los intestinos, de los bronquios, todos estos va a producir, digamos, contracción, ataque asmático, por estimulación de la musculatura lisa, ¿no? Entonces, la acción nicotínica, ¿dónde actúa? A nivel del sistema nervioso central y a nivel de qué? Del músculo estriado. Entonces, estas anticolinesteras, si damos anticolinesteras, va a aumentar la cantidad de acetilcolina, va a evitar su metabolismo, que va a producir aumento de la actividad muscular, porque hay más acetilcolina. Entonces puede llegar a tanto que va a producir primero mioclonías. Alguna vez usted, cuando está muy nervioso, el párpado así les hace, ¿verdad? ¿O no? Así empieza a sacudir cuando está muy nervioso, algo pasa. Es una mioclonía. Pero las mioclonías no solamente en el párpado, los miembros, ¿no? Empieza a temblar así los músculos. Y después aumenta más, entonces empieza a convulsionar. Entonces, convulsión. Esa es la acción, digamos, de estas anticolinesterasas a nivel o por su acción nicotínica. Entonces, hemos indicado una acción muscarínica y una acción nicotínica. Entonces, cuando damos estos fármacos por vía intravenosa, etcétera, etcétera, no tienen nada, porque la acción nicotínica de la acetilcolina se manifiesta a nivel del sistema nervioso central. Pero cuando damos estas anticolinesterasas, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasaría nada? Si no, estarían consumiendo pura acetilcolina para aprender mejor, ¿no? No pasa la barrera hematoencefálica. Se tranca ahí, no llega al cerebro. Por tanto, esas acciones no tienen acción a nivel del sistema nervioso, claro, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿cómo es la acción? Les he dicho de las anticolinesterasas. ¿Cómo es la acción? Acabo de decir. ¿Cómo es? Es indirecta, no es directa. No va a los receptores, sino solamente preserva de su metabolismo. ¿Verdad? Ahora no sé si me están entendiendo o no me están. Indirecto. Entonces, les digo una cosa y nadie responde. A nivel del músculo esquelético. Muy bien. Ahora vamos a ver en la siguiente cómo actúa. Aquí tenemos la acetilcolinesterasa. Vamos a hablar primeramente de los fármacos reversibles. Ya les he dicho. ¿Cómo actúan estos fármacos o estas anticolinesterasas reversibles? ¿Cómo actúan? Lo de la colinesterasa ataca el fármaco en vez de... Hemos indicado tres elementos aquí: la acetilcolina, la colinesterasa. Las anticolinesterasas, ¿qué hacen? En vez de desdoblar a la acetilcolina, desdoblan a esta anticolinesterasa, ¿no? Existe, digamos, el malterciador, sería
existen dos elementos, la acetilcolina y la colinesterasa. Viene otro elemento, la anticolinesterasa, entonces interfiere, ¿no?, el metabolismo de la acetilcolina. Entonces hay mayor cantidad. En vez de desdoblar la acetilcolina, desdobla a esta anticolinesterasa. Aquí tenemos la neostigmina. La neostigmina, y aquí tenemos la colinesterasa. Entonces la neostigmina va a ocupar esta colinesterasa por uniones electrovalentes y hidrogenión. Ocupa. Una vez que ocupa, se rompe transformando esto es el ácido carbánico que permanece en la zona estereática del ¿qué se llama?, de la colinesterasa, y acá tenemos esta parte que corresponde a la hidroxifeniltrimetilamonio, que por este nitrógeno tiene una unión de qué tipo? Electrovalente, ¿no? Entonces rompe acá y se desprende este elemento, y después este compuesto carbámico, la dimetil o el ácido dimetilcarbámico, es expulsado de esta colinesterasa. O sea, en vez de desdoblar a la acetilcolina en ácido acetilcolina, va a desdoblar la neostigmina en hidroxifeniltrimetilamonio y el ácido dimetilcarbámico en dos porciones. Igual que a la acetilcolina, también la divide en dos porciones, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta aquí, digamos, el mecanismo de acción. ¿De qué tipo de fármacos hemos indicado que hemos hablado? La neostigmina, la piridoxigmina, la eserino-fisostigmina. ¿Cómo son estos fármacos? ¿Cómo son? Reversibles. ¿Verdad? ¿Por qué son reversibles? Porque acá cuando está desdoblando, esta enzima queda libre, queda activa, ¿verdad? Entonces, los compuestos organofosforados, aquí tienen un fósforo, van y ocupan por esta zona estereática, van y ocupan en forma permanente por unión covalente con el fósforo. Por eso son irreversibles. Entonces, cuando se une esto en forma irreversible, como acá, entonces ya no existe esta enzima más. Entonces, como no existe esta enzima, la acetilcolina va acumulando y acumulando y acumulándose, y por tanto va a producir ya fenómenos de tipo tóxico. Por eso es un veneno. ¿De acuerdo? Porque es un anticolinesterasa irreversible, porque no libera más a la colinesterasa. Ahora, lógicamente que tenemos fármacos que arrancan de ahí, ¿no? Como la ramidoxina, por ejemplo. A este compuesto organofosforado se une químicamente y descarga o baja. Se llama reactivador de la colinesterasa, pero eso ya producimos artificialmente. Entonces, si hay mucha acetilcolina, ¿qué va a producir? Todas las manifestaciones que ven en un perro como envenenado, ¿no? ¿Cuáles son? Se defeca, se orina, abundante espuma por la boca,
y convulsiona, y por último se contrae todos los músculos, existe tanta contracción que se asfixia, ¿no? Entonces, si ese rato damos un fármaco que contrarreste a la acetilcolina en estas acciones, se le dan atropina, digamos, podemos recuperarlo, podemos sanar la pérdida, ¿no? Claro que tiene sus consecuencias después, porque las personas que tratan de envenenarse con raticida están convulsionando, están babeando igual, entonces van al hospital y en emergencias son expertos en tratar esto, ¿no? Listo. Pero las secuelas después son graves, ¿no? Queda con secuelas, no es, digamos, tan no es como, o sea, un envenenamiento, no se envenena, no es como tratar, digamos que a uno le pica un crótalo o cualquier cosa, una víbora de esas. Entonces, con un antídoto no se recupera y se llega a ser normal. En este caso, casi no. Farmacocinética. Dentro de la farmacocinética, estas anticolinesterasas podemos dar por vía intravenosa o podemos dar por vía bucal, ¿no? La absorción a nivel del intestino no es muy buena. Por eso la diferencia de dosis entre la vía intramuscular, o mejor que sí puede ser intramuscular o intravenosa, no es la misma que por vía bucal. La diferencia es enorme. Por ejemplo, podemos dar meostigmina 15 miligramos por vía bucal y podemos dar 0.5 por vía intravenosa o intramuscular. La diferencia sería 14.5 miligramos. La diferencia es grande. ¿Por qué? Porque no se absorbe todo y es parte destruida. Entonces, una pequeñísima parte se absorbe por vía bucal, ¿ya? Entonces, tienen un efecto máximo a las 3 horas y puede durar 6 horas, ¿no? Ahora, entonces, les decía que, a ver, cortaron el hilo, estábamos hablando de aplicaciones terapéuticas de la farmacocinética. Entonces, analizamos por vía bucal o parenteral, la diferencia de dosis es grande porque no se absorbe, ¿no? Entonces tenemos una acción de la neoxiclina de más o menos a los 30 minutos puede actuar y dura más o menos 6 horas, ¿no? Entonces, ¿qué les he dicho que por su acción nicotínica actúa? Sistema nervioso central y músculo. Actúa a nivel de los músculos. ¿Qué va a producir? Contracción, ¿verdad? Miocromía. Ahora, existen fármacos que se llaman relajantes musculares, ¿no? Entonces, estos
fármacos se llaman fármacos curarizantes. ¿Por qué se llaman curarizantes? Porque el fármaco principal es el curare. ¿Y qué es el curare? Es un árbol que hay mucho, digamos, en los yungas, en el Beni, en todo el Amazonas. Y los indígenas amazónicos agarran la corteza del curare, lo muelen y le pasan con eso las puntas de las flechas. Entonces, cuando le dan a un monito, un tigre o lo que sea, sobre todo a los monitos, le introducen el curare y va relajándose poco a poco hasta que no tiene fuerza, ni para huir, ni para pelear, para nada. Lo agarran y lo matan y después se lo comen porque ese curare que está en el cuerpo del mono, en el estómago, ya cuando se comen al mono, se destruye y no les pasa nada. ¿No? Entonces se comen perfectamente, ¿no? Entonces de ahí que tenemos estas drogas y el nombre de drogas curarizantes. ¿Por qué? Porque producen una acción similar a este veneno que utilizan en sus flechas. Por eso se llama curar. Entonces, ¿cómo actúan estos curares? Acá tenemos el receptor colinérgico y acá viene la acetilcolina a nivel del músculo y contrae. ¿Ya? Tiene acá la acetilcolina tiene un compuesto nitrogenado. No hay ni esto en la casita del año pasado. Entonces, son compuestos nitrogenados, tanto la acetilcolina como estos compuestos curarizantes. Se unen acá por electrovalencia. Es lo que hemos indicado, ¿verdad? Entonces, esta molécula es grande y se pone y lo tapa todo y la acetilcolina ya no entra. Y si no entra la acetilcolina, ¿qué pasa? ¿Ah? Ya no hay contracción muscular, entonces está como en quechua dicen liwi, ¿verdad? Sin fuerza. Y se muere por asfixia también, porque esos músculos ya no se contraen. Porque ¿cómo se manifiesta esto? Cuando uno chupa en el primer momento, ¿qué pasa? O cuando ya está bien chupadito, mejor dicho. ¿Qué les pasa? ¿Ah? Ven doble. ¿Por qué ven doble? ¿O no ven doble? No sé, yo nunca he chupado. ¿Ah? Tenía una mujer, después ha aparecido otra. No sabía cómo contestar. ¿Por qué ven doble? Se relajó el nervio óptico. A ver, ¿por qué se ve doble? Porque el ojo tiene músculos que hacen que enfoquen en un solo objeto, así. Coordinan ambos ojos y enfocan. Cuando estos músculos se van relajando, que son pequeñitos, los más pequeños del organismo, ya no controlan ese enfoque y entonces ven dos. Visión doble. Lo mismo ocurre con el curare. Los primeros músculos en relajarse son los del ojo y empiezan a ver doble. Después, los músculos de la cara,
después los músculos del cuello, porque esas flechas cuando les ponen buen veneno y ¡tim!, le dan a uno, entonces se muere por eso. Primero empieza a ver doble, después los músculos se les van relajando, se cae la cabeza, se caen los brazos, ¿no? Y las piernas caen al suelo, y por último, por falta de respiración, de contracción de los músculos intercostales y el diafragma, uno se asfixia, ¿no? Entonces, estos fármacos se llaman fármacos curarizantes, pero tenemos dos tipos de fármacos o relajantes musculares. Entonces tenemos dos tipos. Esto que se llaman paquicurares, estos son los paquicurares, ¿no? Y tenemos otros que se llaman los leptocurares. Bueno, en el programa antiguo tenía relajantes musculares, pero en el libro ya no tiene, porque, bueno, acá les puedo explicar un poquito y no llevar todo lo que son los relajantes musculares, pero son de utilidad terapéutica. Entonces tenemos los particulares al bloquear acá todo este receptor colinérgico. ¿Qué sería? Porque cuando se une la acetilcolina con el músculo en la unión neuromuscular o terminal nervioso, entonces, ¿qué pasa? Descarga acetilcolina. ¿Y esa acetilcolina qué hace? Va al receptor del músculo. ¿El músculo qué hace? Contrae. ¿Por qué entre actina y miosina? ¿Por qué contrae? ¿Cómo contrae? Activa a estos músculos que hacen ahí. Cuando estás relajado, esto se estira. Cuando se contrae, esto así se entrelaza, la actina y la miosina. Así se contrae y se relaja, ¿no? Entonces, esto por acción de la acetilcolina, por acción, digamos, ya postsináptico, digamos, ¿no? Entonces van a producir ese tipo de relajación, ¿no? Entonces sería antidespolarizante, porque en la conducción nerviosa y en esta placa aquí, y aquí está el músculo, ¿qué produce? Entrada del sodio, entra y sale ¿qué? El potasio. Entonces, aquí lo mismo, entra el sodio y sale el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, estos relajantes musculares que actúan de esta forma se llaman particulares. Y los leptocurares abren estos canales de sodio, en vez de cerrarlos, los abren. Porque acá es una macromolécula, impide todo y lo cierra todo. En cambio, los leptocurares van a producir una despolarización entre el sodio y pero esta despolarización queda ahí. Entonces, estos serían antidespolarizantes y estos despolarizantes persistentes. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Vamos a quedar aquí porque ya se están viendo pobres. Ahora vamos a ver aplicaciones terapéuticas. No sé si es hora o 2 horas, es 52. Bueno, lo dejaremos ahí, que les dejaremos que puedan venir. Bueno, el lunes es el examen, ¿no?